Mi nombre es Roberto Maldonado, tengo 34 años y vengo de un pueblo pequeño en Michoacán, donde las oportunidades son tan escasas como el agua en el desierto. Decidí cruzar la frontera hace 2 años, no por ambición, sino por necesidad. Mi hija necesitaba una operación que no podíamos pagar en México. Era eso, o verla morir. Contraté a un coyote que me recomendó un primo. Se hacía llamar El Chino, aunque no tenía nada de oriental. Era un hombre bajo, fornido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Decía conocer el desierto mejor que nadie. Decía que había cruzado más de 100 veces sin perder a un solo cliente. Nos reunimos en Sonoita, Sonora. Éramos 13 personas en total, hombres jóvenes en su mayoría, pero también había una mujer con su hijo adolescente y un señor mayor que decía tener familia esperándolo en Phoenix, todos con la misma mirada, miedo mezclado con esperanza. El Chino nos dio instrucciones claras. Caminamos solo de noche, nada de luces, nada de ruido. Si la migra nos detecta, cada quien corre por su lado, nadie vuelve por nadie. Esas fueron sus palabras exactas. Nadie vuelve por nadie. Salimos al caer el sol. El desierto de Sonora en febrero es engañoso. De día, el calor te puede matar. De noche, el frío te congela hasta los huesos. Llevábamos mochilas con agua, algo de comida enlatada y ropa extra. El Chino iba adelante con un GPS y una brújula. Nos mantuvo en fila india, siempre en silencio. La primera noche fue tolerable. Caminamos durante 6 horas seguidas, descansando apenas 10 minutos cada hora. El terreno era irregular, lleno de rocas filosas y plantas espinosas que nos rasgaban la ropa, pero seguíamos adelante, impulsados por la promesa de una vida mejor al otro lado. Cuando el sol empezó a salir, el Chino nos llevó a un refugio natural entre unas rocas grandes. Ahí descansaríamos durante el día, protegidos del sol implacable. Comimos un poco, bebimos agua racionada e intentamos dormir en turnos. Pero el calor era insoportable, era como estar dentro de un horno. La segunda noche todo cambió. Llevábamos como 3 horas de camino cuando Jorge, uno de los más jóvenes del grupo, se detuvo de repente. ¿Qué es eso? Todos miramos en la dirección que señalaba. A lo lejos, tal vez a 1 kilómetro de distancia, había luces, muchas luces, como si fueran linternas o lámparas moviéndose en formación. El Chino sacó unos binoculares y observó por varios segundos. Cuando bajó los binoculares, su rostro estaba pálido. «No son patrullas», murmuró. «Se mueven raro». «¿Qué quiere decir con que se mueven raro?», preguntó la mujer, apretando a su hijo contra ella. El Chino no respondió. Solo nos ordenó que siguiéramos caminando, pero en dirección contraria a las luces. Cambiamos de rumbo, alejándonos de lo que fuera que estuviera allá afuera. Pero las luces nos siguieron. Al principio pensamos que era coincidencia. El desierto es vasto, las distancias engañan. Pero después de media hora, las luces seguían ahí, manteniendo siempre la misma distancia. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Solo nos seguían. El Chino aceleró el paso. Ahora casi corríamos, algo peligroso en ese terreno. Varios tropezaron, se lastimaron, pero nadie se detuvo. El miedo nos impulsaba y entonces escuchamos las voces. Venían de la dirección de las luces. Eran gritos, lamentos, voces de hombres, mujeres, niños, todos pidiendo ayuda, todos llamándonos por nuestros nombres. «Roberto, ayúdame». Escuché mi nombre con perfecta claridad. Era la voz de mi hija, idéntica. Me detuve en seco, el corazón golpeándome en el pecho. «Papá, tengo miedo, ven por mí». El Chino me agarró del brazo con fuerza brutal. «No es real. Lo que sea que escuches, no es real. Sigue caminando». Pero sonaba tan real, tan desesperada.
Sentí lágrimas rodando por mis mejillas mientras forzaba mis piernas a seguir adelante, ignorando los gritos de mi hija que se volvían más y más desesperados. El resto del grupo también escuchaba cosas. La mujer sollozaba, diciendo que oía a su madre muerta. Jorge gritaba que veía a su hermano, el que había muerto en un accidente años atrás. El señor mayor cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia las luces como si quisiera abrazarlas. El chino intentó levantarlo, pero el viejo se resistió. Mi esposa está ahí, puedo verla, me está esperando. No hay nadie ahí, gritó el chino, son alucinaciones, el desierto te está jugando trucos. Pero el viejo no escuchaba. Se levantó y empezó a caminar hacia las luces. El chino intentó detenerlo, pero el hombre era sorprendentemente fuerte para su edad. Se soltó y corrió directamente hacia las luces. Lo vimos desaparecer en la oscuridad y entonces escuchamos su grito. Un grito de terror tan puro, tan absoluto, que todos sentimos que la sangre se nos congelaba en las venas. Y luego, silencio. Corran, ordenó el chino. Corrimos sin dirección, solo, alejándonos de esas luces malditas. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardían, hasta que nuestras piernas se negaban a seguir. Cuando finalmente nos detuvimos, las luces habían desaparecido, pero ahora éramos 12. Pasamos el resto de esa noche en silencio absoluto. A nadie durmió. Todos mirábamos el horizonte esperando que las luces volvieran a aparecer. La tercera noche, el chino cambió completamente la ruta. Dijo que nos llevaría por un camino más largo pero más seguro. Nadie protestó. Solo queríamos salir de ese infierno, pero el desierto no había terminado con nosotros. Cerca de la medianoche, empezamos a escuchar pasos. No venían de ninguna dirección específica. Parecían rodearnos. El sonido de pies arrastrándose sobre la arena, muchos pies acercándose lentamente. El chino encendió su linterna por primera vez en 3 días, rompiendo su propia regla. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando nada. No había nadie, pero los pasos continuaban. Más cerca ahora, podíamos sentir vibraciones en el suelo. «Algo está viniendo», susurró Jorge. Su voz temblaba. «Algo nos está cazando. No digas esas cosas», lo regañó la mujer, pero su rostro mostraba el mismo terror. El chino apagó la linterna. «Caminen, rápido, sin hacer ruido». Nos movimos en la oscuridad, guiados solo por la silueta del que iba adelante. Los pasos nos seguían, siempre ahí, siempre cerca. Pero cuando alguien volteaba a mirar, no había nada. Fue el hijo de la mujer quien finalmente lo vio. «Mamá», susurró, «hay alguien caminando junto a nosotros». Todos nos giramos y ahí estaba, una figura apenas visible en la oscuridad, alta, delgada, moviéndose con pasos largos y antinaturales. Caminaba a nuestro lado, manteniendo el mismo ritmo. El chino le apuntó con la linterna. Cuando la luz tocó la figura, todos deseamos no haber visto nunca. No era humana. O al menos ya no lo era. La piel colgaba de sus huesos en tiras podridas. Los ojos eran cuencas negras y vacías. La boca estaba abierta, en lo que podría haber sido una sonrisa o un grito silencioso. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que reconocí la ropa. Era el señor mayor, el que había corrido hacia las luces la noche anterior. Pero ahora era esto, esta cosa. Y nos miraba con esas cuencas vacías, con esa boca abierta, caminando a nuestro lado como si fuera parte del grupo. El chino apagó la linterna y gritó una sola palabra: «¡Corran!». Nos dispersamos en todas direcciones. Yo corrí sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde iba. Solo corría, con el sonido de pasos arrastrándose detrás de mí cada vez más cerca. Corrí hasta que vi luces diferentes. Luces de vehículos, una carretera. Me lancé hacia ella sin pensar. Era la patrulla fronteriza. Me detuvieron, me esposaron, me metieron en una camioneta.
Normalmente hubiera estado aterrado, pero en ese momento solo sentía alivio. Estaba a salvo. De los 13 que empezamos, solo llegamos 5 a esa carretera. Los demás, simplemente desaparecieron en algún punto de la noche. La patrulla nos preguntó por nuestro guía. Por los demás, les dijimos que no sabíamos, que nos habíamos separado. Nunca mencionamos las luces. Nunca mencionamos las voces. Nunca mencionamos lo que vimos caminando junto a nosotros. ¿Quién nos creería? Me deportaron 2 días después. Regresé a mi pueblo, derrotado. No pude pagar la operación de mi hija, pero ella está viva. Yo estoy vivo. Hay quienes me preguntan si volverías a intentarlo, si cruzaría de nuevo. Mi respuesta siempre es la misma. Nunca. Porque sé que si vuelvo a ese desierto, las cosas que vimos esa noche estarán esperando. Y la próxima vez, tal vez no tenga tanta suerte. Tal vez la próxima vez yo sea el que camina junto a otros, con la piel colgando de los huesos y las cuencas vacías, siguiendo eternamente a los vivos en esa arena maldita. El desierto no olvida, y lo que habita en él tampoco. Historia 2. El refugio. Esta historia me la contó mi primo Marco. Él intentó cruzar hace 3 años, y lo que le pasó lo cambió para siempre. Ahora vive encerrado en su casa, con las ventanas selladas, jurando que nunca volverá a salir de noche. Marco salió de Guanajuato con un grupo de 8 personas. El coyote era una mujer, algo inusual, que se hacía llamar la Güera. Decía que ser mujer le daba ventajas, que la migra no sospechaba tanto de grupos guiados por mujeres. La ruta era más larga de lo usual, 5 días de caminata a través del desierto de Arizona, pero la Güera prometía que era más segura, que evitaba las zonas donde patrullaban con más frecuencia. Los primeros 2 días fueron duros pero manejables. Caminaban de noche, descansaban de día, comida racionada, agua medida. Todos se mantenían en línea, siguiendo las instrucciones de la Güera al pie de la letra. Pero el tercer día, una tormenta de arena los sorprendió justo antes del amanecer. La Güera intentó guiarlos a un refugio, pero la visibilidad era casi nula. La arena entraba en los ojos, en la boca, en los pulmones. No podían ver a 1 metro de distancia. Fue Marco quien encontró la estructura. Era una casa vieja, o lo que quedaba de una, paredes de adobe a medio caer, sin techo en algunas partes. Pero era mejor que estar expuestos a la tormenta. ¡Aquí!, gritó, apenas audible sobre el rugido del viento. El grupo corrió hacia la estructura. Se metieron dentro justo cuando la tormenta se intensificaba. La arena golpeaba las paredes como si fueran balas. Se acomodaron en lo que había sido una sala. Había escombros por todos lados, muebles viejos cubiertos de polvo y un olor extraño, dulce y podrido a la vez. ¿Cuánto durará esto?, preguntó uno de los hombres, un tipo joven llamado Paco. La Güera revisó su teléfono, aunque no había señal. Horas, tal vez todo el día. Tendremos que esperar. Se acomodaron lo mejor que pudieron. La tormenta rugía afuera, pero dentro estaban relativamente protegidos. Marco se sentó contra una pared, cerró los ojos e intentó dormir un poco. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Era débil, casi imperceptible bajo el sonido de la tormenta, pero estaba ahí, el llanto de un bebé. Marco abrió los ojos. Nadie más parecía haberlo escuchado. Todos estaban o dormidos o con los ojos cerrados, descansando. El llanto venía de otra habitación, una puerta en la pared del fondo, medio abierta. Marco se levantó lentamente. No quería despertar a los demás. Si había un bebé ahí, tal vez alguien estaba viviendo en esa casa abandonada. Tal vez necesitaban ayuda. Empujó la puerta. Adentro había más oscuridad. La poca luz que entraba por las grietas apenas iluminaba el espacio, pero Marco pudo distinguir una cuna vieja en la esquina. El llanto venía de ahí.
Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegó a la cuna y miró adentro, su sangre se congeló. No había bebé, había una muñeca vieja, sucia, con la mitad de la cara destrozada. Pero el llanto continuaba, salía de la muñeca, de su boca pintada. Marco retrocedió, tropezando con sus propios pies. La muñeca giró su cabeza y lo miró con sus ojos de cristal rayado. El llanto se convirtió en risa. Marco corrió de regreso a la sala, gritando. Los demás despertaron sobresaltados. ¿Qué pasa?, preguntó la güera. Marco no podía hablar, solo señalaba hacia la habitación. Paco se levantó y fue a revisar. Regresó segundos después, con el rostro confundido. No hay nada ahí, solo una habitación vacía. Marco insistió. Había visto la cuna, la muñeca. Pero cuando la güera revisó con su linterna, la habitación estaba completamente vacía. Ni cuna, ni muñeca, nada. El calor te afectó, dijo la güera. Descansa. Marco Sutare intentó convencerse de eso, que había sido una alucinación. El cansancio, la deshidratación, tenía sentido. Pero entonces todos escucharon los pasos. Venían del piso de arriba. Pasos pesados, lentos, caminando de un lado a otro. Esta casa no tiene segundo piso, susurró Paco. Todos miraron hacia arriba. Las vigas del techo estaban a la vista. No había segundo piso. Era imposible, pero los pasos continuaban directamente sobre sus cabezas. La güera sacó su pistola. Marco ni siquiera sabía que llevaba una. Quédense aquí, ordenó. Salió de la sala. Los demás se quedaron en silencio absoluto, escuchando. Los pasos de arriba se detuvieron. Luego, escucharon a la güera subiendo una escalera que no debería existir. Sus pasos se alejaron y luego, nada. Esperaron 5 minutos, 10, 20. La güera no regresaba. Paco finalmente se armó de valor y fue a buscarla. El resto esperó, cada vez más nervioso. Paco tampoco regresó. Uno a uno, miembros del grupo fueron a buscar a los demás, y uno a uno no regresaban, hasta que solo quedaron 3. Marco, una mujer llamada Rosa y un hombre mayor llamado Don Esteban. No podemos quedarnos aquí, dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Algo anda mal. Esta casa nos está tomando. Pero afuera seguía la tormenta. No podían irse. Don Esteban se levantó. Busquemos otra salida, tal vez por atrás. Caminaron juntos, negándose a separarse. Encontraron una puerta trasera, pero estaba bloqueada desde afuera. Una ventana, pero tenía barrotes. Estaban atrapados. Fue entonces cuando vieron a los demás. Estaban de pie en el pasillo, los 5 que habían desaparecido. La güera, Paco, todos ellos, parados en línea, mirándolos fijamente. Pero algo andaba mal. Sus ojos estaban completamente negros, sus bocas abiertas en sonrisas antinaturales. Únanse a nosotros, dijeron al unísono. Quédense para siempre. Marco agarró una silla y la estrelló contra la ventana con barrotes. 1, 2, 3 veces. En la cuarta, los barrotes cedieron. Salten, gritó. Rosa saltó primero, Don Esteban la siguió. Marco fue el último. Cuando estaba a medio camino, sintió manos agarrándolo de los tobillos, las manos de sus compañeros, frías, muertas. Se sacudió con fuerza y logró salir. La tormenta había amainado. Corrieron sin mirar atrás, corrieron hasta que la casa desapareció en el horizonte. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando, Marco miró hacia atrás. La casa ya no estaba, solo había desierto vacío. Don Esteban murió 2 días después. Deshidratación. Rosa y Marco fueron encontrados por la patrulla fronteriza al día siguiente. Los deportaron. Antes de separarse, Rosa le dijo a Marco algo que lo mantiene despierto hasta hoy. Esa casa nos está esperando. Cuando menos lo esperemos, volveremos a estar ahí. Porque en el desierto, nada muere realmente, solo espera. Marco nunca volvió a intentar cruzar, y cada noche, antes de dormir,
Revisa que todas las puertas y ventanas estén cerradas, porque a veces, cuando el viento sopla fuerte, escucha pasos sobre su cabeza y sabe que la casa lo encontró, que solo es cuestión de tiempo antes de que la puerta de su habitación se abra y del otro lado esté ese pasillo interminable con sus antiguos compañeros esperándolo, sonriendo, siempre sonriendo. Historia 3. La caravana silenciosa. Ana María Contreras tenía 28 años cuando decidió cruzar. Era enfermera en Oaxaca, pero el salario apenas le alcanzaba para sobrevivir. Su hermana vivía en California y le había prometido ayudarlas a establecerse, conseguirle trabajo en un hospital. El grupo con el que viajaba era grande, 22 personas. El coyote, un hombre serio llamado Héctor, dijo que era más seguro en grupos grandes, más ojos para vigilar, más gente para ayudar si algo salía mal. Salieron de Mexicali una noche de marzo. El plan era caminar 3 noches hasta llegar a un punto de recogida, donde una camioneta los llevaría a San Diego. Todo iba según lo planeado. La primera noche fue larga pero tranquila. La segunda noche igual. Héctor parecía conocer perfectamente el terreno. Los guiaba con seguridad, evitando zonas peligrosas. Pero la tercera noche, algo cambió. Estaban descansando justo antes del amanecer, cuando Héctor los reunió a todos. Cambio de planes. El punto de recogida se movió. Tenemos que caminar una noche más. Hubo protestas. La comida se estaba acabando. El agua también. Pero Héctor fue firme. O caminan una noche más o se quedan aquí. Su decisión. Nadie quería quedarse. Todos siguieron adelante. Esa cuarta noche, cerca de la medianoche, escucharon motores. Héctor los hizo tirarse al suelo inmediatamente. No se muevan, no hagan ruido. Vieron luces a lo lejos, vehículos moviéndose lentamente, pero no eran patrullas. Los vehículos eran viejos, sin placas, con luces amarillentas y temblorosas. Héctor sacó sus binoculares y observó. Cuando bajó los binoculares, su rostro estaba pálido. No puede ser, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Ana María. Héctor no respondió, solo les dijo que esperaran, que no se movieran hasta que los vehículos se alejaran. Pero los vehículos no se alejaban. Se detuvieron a menos de medio kilómetro de distancia. Las luces se apagaron y luego silencio absoluto. Esperaron 1 hora, 2. Los vehículos no se movían. Finalmente, Héctor tomó una decisión. Vamos a rodearlos. En silencio, no podemos quedarnos aquí. Se movieron lentamente, en fila, tratando de pasar a una distancia segura de los vehículos. Pero mientras se acercaban, Ana María pudo verlos mejor. Eran camiones viejos, muy viejos, de los años 50 o 60, cubiertos de polvo y óxido. Había como 5 o 6 estacionados en círculo, y en el centro del círculo había gente. Estaban sentados alrededor de una fogata que no producía humo. No se movían, solo estaban ahí, sentados, mirando las llamas. Héctor los contó. 22 personas, exactamente el mismo número que su grupo. Ana María sintió un escalofrío. Algo en esa escena no estaba bien. Uno de los hombres del grupo, Luis, susurró: tal vez son otros cruzando, tal vez podemos unirnos. Héctor negó con la cabeza violentamente. No, algo anda mal, sigamos moviéndonos. Pero Luis no escuchó. Se levantó y empezó a caminar hacia la fogata. Luis, siseó Héctor, regresa. Luis lo ignoró, siguió caminando. Cuando llegó al círculo de camiones, una de las figuras levantó la cabeza y lo miró. Y entonces Ana María vio su rostro. No tenía ojos, solo cuencas negras y profundas. La boca estaba cosida con alambre oxidado. Luis gritó o intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Las 22 figuras se levantaron al mismo tiempo. Todas miraron hacia el grupo de Héctor, todas con las mismas cuencas vacías, todas con las bocas cosidas. Héctor gritó una sola orden: corran. El grupo se dispersó en todas direcciones.
Ana María corrió con 3 personas más. Podía escuchar los motores de los camiones encendiéndose detrás de ellos, pero el sonido era extraño, distorsionado, como si los motores estuvieran bajo el agua. Corrió sin mirar atrás, solo corría. Podía escuchar gritos, gritos que se cortaban abruptamente. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, solo quedaban 2 personas con ella. Héctor no estaba, Luis no estaba. Los demás habían desaparecido. Esperaron hasta el amanecer, escondidos entre unas rocas. Cuando salió el sol, no había señal de los camiones, no había huellas, no había nada. De las 22 personas que comenzaron, solo quedaban 3. Caminaron sin rumbo durante todo el día, hasta que finalmente vieron una carretera. Una patrulla fronteriza los recogió. Ana María fue deportada, regresó a Oaxaca, volvió a su trabajo de enfermera. Intentó olvidar, pero no puede, porque a veces, en la noche, escucha motores que suenan bajo el agua, y sabe que los camiones siguen ahí afuera, en algún lugar del desierto, esperando, siempre esperando. Y cuando escucha esos motores, cuenta a las figuras alrededor de la fogata que ve en sus pesadillas. Ya no son 22, ahora son 38. Historia 4. El que siguió caminando. Esta última historia es la más perturbadora, no porque sea la más violenta, sino por lo que implica, por lo que significa. Me la contó un hombre en un bar de Tijuana, un hombre que no debería existir. Su nombre era Javier Mendoza, o al menos eso decía. Tenía 42 años y había intentado cruzar 5 años atrás. El grupo con el que viajaba era pequeño, solo 6 personas. El coyote se llamaba Rubén, un hombre experimentado que había hecho la ruta cientos de veces. Todo iba bien hasta la segunda noche. Ahí fue cuando Javier empezó a sentirse mal. Fiebre, náuseas, debilidad en las piernas. Rubén le dijo que aguantara, que ya faltaba poco, pero Javier no podía. A medianoche colapsó. Simplemente se derrumbó en la arena, incapaz de seguir. Rubén intentó cargarlo, los demás ayudaron, pero Javier era un hombre grande y el terreno era difícil, no podían llevarlo. Rubén tomó una decisión: tenemos que dejarlo, si nos quedamos, todos morimos. Hubo protestas. Uno de los hombres, Felipe, se negó. No podemos dejarlo morir aquí. Rubén fue frío, ya está muerto, solo que su cuerpo no lo sabe todavía. Se fueron, todos, menos Felipe. Felipe se quedó con Javier. Javier recuerda estar tendido en la arena, mirando las estrellas, sintiendo cómo la vida se le escapaba. Recuerda a Felipe hablándole, tratando de mantenerlo despierto, y luego recuerda cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, era de día. El sol estaba alto en el cielo. Felipe estaba muerto a su lado, deshidratado. Había usado su propia agua para intentar salvar a Javier y había muerto en el proceso. Javier no entendía cómo él seguía vivo. Se sentía bien, no tenía fiebre, no tenía sed, no tenía hambre. Se levantó y empezó a caminar. Caminó todo ese día y toda la noche siguiente y el día después de eso. No se cansaba, no tenía sed, no sentía dolor, simplemente caminaba. En el tercer día encontró a Rubén y a los demás. Estaban muertos, todos ellos tirados en Itzituzuto, la arena, con los labios agrietados por la sed, con los ojos abiertos mirando al cielo. Javier siguió caminando. Al cuarto día llegó a una carretera. Un coche se detuvo. Una familia le ofrecieron agua. Cuando Javier vio su reflejo en la ventana del coche, gritó. No tenía reflejo. La familia huyó, aterrada. Javier cayó de rodillas en medio de la carretera y fue entonces cuando lo entendió. Había muerto toda esa segunda noche, con Felipe a su lado. El calor, la deshidratación, la fiebre. Había muerto, pero su cuerpo no lo sabía o no le importaba. Seguía caminando. Pasaron días, semanas. Javier vagaba por el desierto.
No podía morir porque ya estaba muerto. No podía irse porque algo lo ataba a ese lugar. Eventualmente encontró el camino de regreso a México, cruzó la frontera de vuelta, llegó a Tijuana y ahí es donde sigue, viviendo, o lo que sea que esto sea. Me mostró su brazo. Había una herida profunda, putrefacta. Dijo que se la había hecho hace 3 años. Nunca sanó, nunca empeoró, solo está ahí. No siente dolor, no siente hambre, no siente nada. Me preguntó si sabía cómo podía morir de verdad, cómo podía descansar. Le dije que no sabía. Se levantó y se fue. Lo vi alejarse por la calle y antes de que doblara la esquina pude ver algo. No tenía sombra. El sol estaba alto. Todo el mundo tenía sombra, menos él. Estas son las 4 historias. 4 relatos de terror del desierto que nunca antes habían sido contados. Algunos dirán que son invenciones, que el desierto no tiene nada sobrenatural, que solo es calor, sed y desesperación. Tal vez tengan razón, o tal vez no, porque cada año cientos desaparecen en ese desierto y no todos los cuerpos son encontrados. ¿Dónde van? ¿Qué les pasa? Las autoridades hablan de animales salvajes, de deshidratación, de perderse en la inmensidad. Pero quienes han estado ahí, quienes han visto lo que realmente acecha en esas dunas infinitas, saben la verdad. El desierto no perdona, pero tampoco olvida. Y lo que muere ahí no siempre descansa. Si alguna vez decides cruzar ese desierto, recuerda estas historias. Recuerda las luces que siguen, recuerda las casas que atrapan, recuerda las caravanas silenciosas, recuerda a los que caminan sin sombra, recuérdalas. Y piensa 2 veces antes de dar ese primer paso en la arena, porque tal vez, solo tal vez, sea tu último paso como un ser vivo. Que tengan buenas noches, y si escuchan pasos afuera de su ventana esta noche, no miren, solo asegúrense de que la puerta esté cerrada. Algunas cosas es mejor dejarlas afuera, en la oscuridad, donde pertenecen.